Hola, amados, aquí nuevamente para todos ustedes, Shabbat Shalom, nuevamente dando gloria y honra a nuestro Padre bendito. Y vamos a entrar de lleno de una vez a esta tercera parte de lo que es la entrega, de la sangre de Mashiach, esta tercera entrega, a la cual invitamos, amados, que estemos muy atentos. ¿Sí? En la primera parte de esta enseñanza, acá tengo a varios ajín a los cuales voy a estar preguntándoles para ver cómo estamos estudiando la bendita palabra. Y ustedes también, allá, amados ajín, pueden estar compartiendo y estudiando. Y es muy importante para los hermanos que, como nuestras ajayot que hicieron la tevilá el día de hoy, y para todos los hermanos, tanto los más viejitos como los más nuevecitos, como los que van a hacer la tevilá, que podamos entender este tema tan importante acerca de lo que es la sangre de Mashiach, la sangre de nuestro Salvador. Y como lo comentamos, vamos a hacer un resumen. Como lo comentamos en las clases pasadas, hay dos temas que son tabú, en el cristianismo y en el judaísmo, ¿verdad? Tenemos que en el cristianismo un tema tabú es ¿cuál? La Torá, la ley de Moisés. Y en un contexto cristiano, si cada uno de nosotros hablamos de la ley de Moisés, de la Torá, ¿sí? De nuestra sagrada Torá, y todo el mundo se pone a la ofensiva. Y en el judaísmo, el tema de nuestro Mesías Yahoshua, si tú hablas de Yahoshua en un contexto judío, todo el mundo también se coloca a la ofensiva, a la defensiva mayormente, porque en el cristianismo, ¿qué sucede? En el cristianismo existe la doctrina o la idea generalizada de que todo cristiano que se acerque a la Torá de nuestro Padre, a la ley de Moisés, cae de la gracia. ¿Verdad que sí? Eso nos han enseñado. Pierde la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido judaizantes y todo lo que ya nosotros conocemos. Y en el judaísmo está la idea generalizada de que si un judío que acepte los reclamos mesiánicos de Yahoshua, automáticamente deja de ser judío y es separado del pueblo de Israel. Ambos conceptos, como ya lo sabemos, están completamente equivocados. Por eso este tema es críticamente importante. Muy, muy importante, entender el valor y el porqué de la sangre derramada de nuestro maestro Yahoshua. Porque aún hoy en día en las raíces hebreas, muchos hermanos y hermanas todavía mantienen los conceptos y las tradiciones que recibieron o que heredaron del cristianismo. Y no han entendido por completo, en base a la Torá, lo que representa la sangre preciosa de nuestro maestro, la que fue derramada por la expiación de nuestras transgresiones. Eso lo comentamos en clases pasadas. Pero el tema en sí, hemos estado hablando y nos hicimos varias preguntas al principio. Y aquí les hago la pregunta igualmente a los hermanos que están acá con nosotros. ¿Es necesario un sacrificio de sangre para el perdón y expiación de los pecados? ¿Es necesario? Recuerden, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado en las otras clases. Ustedes, amados ajín, allí en casita igualmente, yo voy a estar pendiente de sus comentarios acá a través de Facebook Live. Ustedes pueden hacer sus comentarios igualmente, pero hacemos la pregunta. ¿Es necesario un sacrificio de sangre para el perdón y expiación de los pecados? ¿Qué dice? Y todo este tema lo comenzamos basando en el verso de Hebreos 9:22. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Que según la Torá, dice así: pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿verdad? No hay perdón de pecados. ¿Quién dijo eso? Shaul o Barnabá, en tal caso, el escritor de la carta a los Hebreos. Lo volvemos otra vez a repetir. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Siempre nosotros hemos acuñado esa frase, aún dentro de lo que se conoce como la tradición religiosa, siempre nosotros hacíamos esos comentarios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Lo decíamos o no lo decíamos? Claro que sí. Siempre traíamos eso a memoria. Siempre entendíamos de esa manera. Pero en clases pasadas nosotros estuvimos hablando y estudiando y viendo varios casos donde nos colocamos a analizar lo que dice la Escritura. Y si todo es cierto que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Obviamente, aquí estamos haciendo un resumen para nuevamente seguir el contexto de los temas. Y colocamos varios ejemplos. El primer ejemplo que hicimos fue que la expiación se puede hacer con harina.
Y vimos un caso, o como lo demanda la Torá, en Levítico 5, del 11 al 13, que vimos que si una persona no tiene para hacer su expiación, recuerden que estamos hablando de expiación de pecados, que si no tenía para hacer para sacrificar un animalito, entonces que podía presentar harina, es decir, que podía lograr la expiación de sus pecados presentando ofrenda de harina, no ofrenda de sangre. ¿Cómo entonces explica que Shaul dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Si tenemos en Levítico capítulo 5, verso del 11 al 13, que les invito a que vean los temas anteriores y que también vean la porción de la Torá, tenemos aquí que dice que se puede lograr la expiación no con sangre, sino con ¿qué? Con harina. Y también tuvimos un segundo caso. En la cual se nos habla de que se pudo hacer expiación con incienso. Tenemos el caso en Números, capítulo 16, 42 al 50, donde el pueblo peca por rebeldía. Después de la rebelión de Coraj, el pueblo se contamina más, se levanta el pueblo, empieza a murmurar, a causar cierta rebelión, y nuestro Padre Celestial envía una plaga al pueblo. Y habían muerto miles de israelitas. ¿Qué le dice Moshe a Aarón? Toma incienso, ve y toma incienso, pasa y ve ahí, haz expiación por el pueblo. ¿Y qué hizo Aarón? Siguió las órdenes de Moshe, fue y pasó donde estaba la plaga, donde iba llegando la plaga, matando a todos los israelitas. Pasó con el incienso, ¿y qué sucedió? La muestra de que nuestro Padre perdonó al pueblo por este acto, por el incienso que se ofreció. ¿Por qué? Porque la plaga cesó. El pueblo recibió perdón de ese pecado. ¿Se hizo con sangre? No se hizo con sangre. ¿Qué hubo allí? Incienso. ¿Cómo encapsulamos esto? Con la frase que citamos al momento de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si aquí no se ofreció sangre, sino se ofreció ¿qué? Incienso. También tuvimos otro ejemplo, que hubo, no tengo acá la cita, pero algunos de los hermanos allí que han tomado notas, pueden decirme y recordarme la cita, donde hubo generales, capitanes del ejército israelita, que andaban en la guerra, y sabemos que siempre en la guerra los que están inmiscuidos en la guerra, de una u otra manera van a cometer pecados, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y hablaron con el Cohen Gadol, los sacerdotes que estaban allí, y le dijeron al pueblo, le dijeron a ellos, que hicieran expiación por ellos y por sus soldados, por el ejército. ¿Y qué ofrecieron a cambio? Recuerden, cuando hablamos de expiación, debe de haber algo a cambio. Leímos el pasaje y en base a eso hemos estado explicando, pero el pasaje central o el pasaje de esta amplia gama o de este amplio espectro de lo que es la escritura en base a la expiación, se refiere a que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero ¿qué ofrecieron ellos? ¿Ofrecieron sangre? ¿Qué ofrecieron los capitanes acá a Jot Marbelis? ¿Qué ofrecieron a ver los hermanos allí? Incluso los hermanos acá en Zoom. ¿Qué ofrecieron ellos a cambio de que hicieran expiación? O allá en casita, amados Zahin, los que nos están viendo ahorita, oro. Acá nuestra Jot Marta dice que oro. Ofrecieron alhajas, ofrecieron joyas. No ofrecieron sangre. Incluso hicimos un chiste en las clases pasadas, que no nos escuchen por allí lo de la secta de la prosperidad, porque entonces allí sí van a empezar a sacarle dinerito a la gente, ¿no? Que no lo tomen por allí para empezar a decir que ahora para perdonar los pecados que lleven todo lo que puedan tener y más, ¿no? Pero aquí tenemos un caso en la cual ni siquiera se ofreció ni sangre, ni incienso, ni siquiera se ofreció harina, no se ofreció sangre, sino que se ofreció ¿qué? Ofrenda mineral, joyas, oro, alhajas, brazaletes, arcillos, ¿sí? Y también nuestro amo Shia en clases pasadas nos dio otro ejemplo. ¿Cuál fue ese otro ejemplo? El de Pinjas, el de Fineas, como lo coloca la versión Reina Valera, Pinjas. ¿Qué hizo él? Fue y tomó una lanza y traspasó con esa lanza a un príncipe israelita y a una prostituta moabita que habían estado y pasaron frente a Moshe, pasaron frente a Eleazar y todos ellos se fueron a ir a acostarse en la tienda del príncipe israelita. ¿Y qué habían estado haciendo? Esto era una prostituta,
Era una prostituta cultual. ¿Qué significa esto? Que ella ofrecía sus servicios sexuales como una forma de adoración a los dioses. Y este príncipe israelita, bajo pacto, la pasea frente a Moshe, frente al Cohen Gadol, y se van a la tienda a fornicar. ¿Qué hace Fineas? ¿Qué hace Pinjas? Se llena de ira, de celo kadosh. Eso sí es un celo kadosh. Y fue y tomó una lanza y los traspasó a todos ellos. Ya había empezado la muerte, ya había empezado. ¿Y qué dijo nuestro padre? Por ver el celo de Pinjas. Dijo que por él haber hecho esto, había hecho expiación por los hijos de Israel. Un sadik, un kadosh, hizo expiación por los hijos de Israel. También estuvimos hablando de otro, ojo, allí se ofreció sangre, pero no se ofreció en el ejemplo de Pinjas. Se ofreció sangre, así es, estimada Joda Abigail. Bueno, aquí tenemos varios hermanos, disculpen que no haya visto por acá las respuestas. Acá están respondiendo igualmente los hermanos. ¿Sí? Entonces, también tuvimos otro ejemplo, la intercesión de Moshe. Moshe no ofreció sangre, no ofreció sacrificios por el pueblo de Israel en el caso del becerro de oro. Él ofreció una intercesión por el pueblo y el pueblo fue perdonado, no fue exterminado. Incluso, mismo Moshe ofreció su vida a cambio del pueblo. ¿Por qué? Porque si Moshe le dijo a nuestro padre, si tú no perdonas al pueblo, entonces bórrame a mí. Bórrame a mí. Estuvimos hablando de ello, ¿verdad? ¿Qué otra cosa estuvimos hablando? Estuvimos hablando de los pecados inadvertidos. Aquellos pecados que se cometen, que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta, en la Torá, según la Torá, debemos presentar un sacrificio. Eso lo dice la Torá. También estuvimos hablando de lo que son los pecados de muerte. ¿Qué son los pecados de muerte? Son aquellos por los cuales no hay en la Torá, escuchen muy bien, en la Torá no hay provisión para perdonar esos pecados. Y estuvimos también hablando, y vamos a citarlos quizás de una manera más completa, estuvimos hablando de lo que en este caso los sabios de nuestro pueblo han resumido, y ustedes van a poder conseguir todas esas evidencias en la Torá. Acá seguimos brindando por la tevilá, por las tevilot de nuestras Zahayot, de Jaim, por las tevilot de nuestras Zahayot, de Socorro, de nuestra Jolulú. Y estuvimos hablando de esa categoría de los pecados de muerte que la tradición, de lo que los sabios hebreos pudieron encasillar o resumir, y todo eso usted lo va a encontrar disperso en la Torá. Estuvimos hablando de qué son los pecados de muerte. Le voy a leer esta parte que dice así. En un tratado de la tradición judía dice que hay 36 motivos por el cual una persona puede ser cortado por completo. ¿Qué significa ser cortado? Ser muerto. Karet, se dice en hebreo. Eso se llama pena capital. Hay 36 prevaricaciones que prescribe la Torá como la pena de exterminio. 36 pecados que cuando una persona los comete, automáticamente su alma queda cortada. No tiene vida, ya no tiene salvación. Ya no tiene perdón, según la Torá, queda cortado de la comunidad de Israel, ya no va a tener parte en el mundo venidero, esa persona no va a resucitar en la primera resurrección, sino que va a resucitar para ser destruido. Esa persona no va a entrar en la edad mesiánica. ¿Cuáles fueron esos pecados de muerte que estuvimos hablando? ¿Cómo se llaman en hebreo? A ver, amados Ajina ya en casita, ¿cómo se llaman en hebreo? ¿Cómo se llaman esos pecados de muerte? ¿Cómo se dicen en hebreo? A ver, amada Zahayot, acá, el Ajo Wilfredo, estudiosos de la bendita palabra, nuestra Jod Marta, nuestra Jod Marbeli, el Ajuil. La idolatría. Peshaín, correcto. Aquí tengo a 12 Zahayot y aquí también está nuestro Aja Aguilar también respondiendo. En hebreo se llaman Pesha en singular, Peshaín en plural. Por eso es muy importante que entendamos los conceptos hebreos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos las traducciones bíblicas sucede algo muy, quizás muy confuso y también falta de información. Conseguimos todo como pecado, ¿verdad que sí? Todo lo conseguimos como pecado.
Pero resulta y pasa que en el concepto hebreo hay una diferencia abismal, porque hay pecados que sí hay expiación incluso en la Torá, pero hay pecados que no tienen perdón, que por eso era que se dictaminaba pena capital. En hebreo se dice karet. Karet es pena capital, muerte. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? A ver, vamos a citarlos varios. Dice, por mantener relaciones sexuales con la propia mamá. El que tenga relaciones sexuales con su madre conscientemente, sabiendo que es su mamá, no por ignorancia, recuerden, sino sabiendo lo que está haciendo, karet, muerte, pena capital. En ningún lugar de la Torá, de los escritos de la Torá, encontrará usted algún verso que diga, el que se acostó con su madre, que presente por el pecado, que cometió un becerro de la manada, un toro, una oveja. No, dice que será cortado de Israel. No hay expiación para ese pecado. No hay provisión en la Torá para perdonar ese pecado, aún después de conocer al Mesías. Si lo cometió antes de nuestro Mesías, antes de conocer al Mesías, ahí hay otra cosa. Es lo que estamos estudiando. No nos vamos a adelantar también. Dice, por mantener relaciones sexuales con la esposa de su padre, es decir, con la madrastra, a sabiendas de lo que está haciendo. ¿Qué dice la Torá? Karet. ¿Qué dice la palabra? Muerte. Esa persona pecó de muerte. Esa persona no hay una expiación para salvar a esa persona de ese pecado. Recuerden, dijeron los shaliachim, los apóstoles, hay pecados de muerte, por los cuales yo digo que no se debe orar. Por favor, cafecito, amada Jot. Sin azúcar, si es tan amable. Un poquito de azúcar solamente. Otro pecado de muerte, por mantener relaciones sexuales con una bestia. Hoy en día se llama zoofilia. ¿Sí? Todo varón, todo hombre, toda mujer que tenga relaciones sexuales con un animal conscientemente, a sabiendas de lo que está haciendo, karet, esa persona es cortada. Puede que le llegue la muerte instantánea, puede morir de la peor muerte posible. Y ahorita vamos a ver unos pensamientos que dijo un gran sabio de la Torá, un gran sabio, incluso una luminaria de nuestros hermanos judíos. Así es. Disculpen ustedes, amados ajín, un pequeño ruido por acá al fondo. Lo que es una persona o una mujer, un hombre que se acueste con un animal, eso es pena de muerte, eso es bestialismo. Por mantener relaciones sexuales con una mujer y con su hija al mismo tiempo. Si una persona que tenga relaciones sexuales con una mujer y con su hija al mismo tiempo, es decir, tiene dos concubinas, la madre y la hija, eso es que karet, pena de muerte. Esa persona no tiene perdón, no va a entrar al mundo venidero, se perdió para siempre, pecado de muerte. Por tener, escuchen muy bien, varones y mujeres, por tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre una mujer que pertenece a otro hombre o un hombre que pertenece a otra mujer. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Una mujer que esté casada y pertenezca a otro hombre, un hombre que se acueste con esa mujer, no tiene posibilidades de entrar al mundo venidero, al reino de Elohim. Karet, muerte, sea muerte espiritual, es decir, que ya no tiene perdón. Y allí es cuando dice Pablo en Romanos 1, si más no recuerdo, del verso 18 en adelante, que son mentes reprobadas, a las cuales Elohim los entregó a sus propias pasiones. Ninguno de los dos, correcto, porque adulterio es adulterio. Adulterio es más, en la Torá le presentaron a una mujer adúltera a nuestro Mesías, ¿verdad que sí? ¿Nuestro Mesías la mandó a apedrear? No. Ahí hay una situación. ¿Por qué no la mandó a apedrear? Primero porque la Torá dice que tenían que estar los dos. A los dos había que darle muerte. ¿Dónde estaba el hombre allí? No se puede hacer justo juicio si está todo este tipo de situaciones.
Segundo, estaba hablando con el Goel. Estaba hablando con el Goel, con el Redentor. Y eso es lo que estamos entendiendo acerca de lo que es la sangre del Mesías. Por tener relaciones sexuales con su propia hermana, de madre y de padre. Relaciones sexuales con la hermana, eso es caret. Cruzó la línea roja. No vamos a conseguir en la Torá a una que diga un mandamiento, el que adulteró, el que se acostó con su hermana, presente una oveja, presente un becerro, un corderito, algo así, no lo dice en la Torá. ¿Qué es lo que dice? A lo adúltero, a esta persona, no lo dejarás vivo, muerte. Haz que toda la congregación lo apedree. ¿Lo dice o no lo dice? Estamos hablando de lo que dice la Torá. Por tener relaciones sexuales, un hombre con su tía o con su tío. La mujer o el hombre que se acueste con su tía o con su tío, ¿qué dice la palabra? Caret, muerte. Correcto, estimada Jod Magdalena. El hombre que se acueste con otro hombre, la mujer que se acueste con otra mujer, hoy en día conocido como homosexualismo, lesbianismo. La mayoría de los pecados de muerte están relacionados con actos sexuales. Perverso, eso es perversión, eso es degradación de nuestro cuerpo. Por tener relaciones sexuales con tu cuñada o con tu cuñado. ¿Qué dice la Torá? Muerte. Muerte. Si ya conoces al Mesías, hay que citarlo, hay que volverlo a citar. ¿Qué dice? Y ahí es donde empezamos a entender, lo que dice la Torá. Lo que dijo Shaul, si antes, y mira lo que está diciendo, ¿cuándo era que se dictaminaba una persona que tenía que apedrearse? Cuando cometía un pecado de muerte, ¿verdad que sí? Entonces, mírelo, ya estamos entendiendo en este contexto lo que decía Pablo. Si antes, por el testimonio de 2 o más testigos, una persona era apedreada, ¿cuánto más aquel que conociendo y habiendo conocido al Mesías, toma por inmunda la sangre, habiendo cometido este pecado, dice que doble juicio y doble expectación queda para esa persona? ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona es cortada para siempre de la salvación, cortada para siempre del mundo venidero, no tiene perdón. Estamos diciendo lo que dice la Torá. A ver, por tener relaciones sexuales con una mujer en estado de menstruación. ¿Estamos escuchando? Cuando un hombre y una mujer, cuando la mujer tiene el periodo menstrual y tienen relaciones sexuales, eso también es causa de pecado de muerte. Por eso es que dice, y hay muchos creyentes que lamentablemente a veces tienen relaciones sexuales con sus esposas cuando éstas tienen el periodo menstrual. Y la bendita palabra de nuestro Padre prohíbe eso. Eso es pecado de muerte. Si lo habías cometido, dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya no vas a perecer, no lo hagas, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Y si lo cometes, caret. Por sacrificio de un hijo a Moloch. Eso hoy en día se puede considerar de diferentes maneras. ¿Como cuáles? Como ofrecérselo a los ídolos. Ofrecérselo ya a una persona hoy en día, conociendo la verdad, conociendo lo que es la idolatría, le ofrece un hijo a una de tantas vírgenes que hay, algún ídolo, alguna imagen, eso es pecado de muerte. Cuidado con esto, obviamente, tener mucho cuidado por profanación de Shabbat. Por profanación de Shabbat. Dice la Escritura que también la persona que profane el Shabbat
muerte. Ahora, ahí es otro tema. ¿Qué es transgredir el Shabbat? Ahí sí es otro tema que obviamente hay que tomar en cuenta todas las situaciones, todas las circunstancias, hay que tomar en cuenta todo ello. Recuerden, transgredir el Shabbat también incurre, imagínense, tiene el mismo pecado la persona que es homosexual, que comete cualquier tipo de aberración, a la persona que viola el Shabbat. A sabiendas, a sabiendas. No es que no haya tamaño de pecados. Nuestro trabajo, Wilfredo, dice no hay tamaño de pecados. Sí hay, pecado es pecado. Sí, pecado es pecado. Pero hay pecados a lo cual incluso la Torá, sin el Mesías, ofrece expiación. Es decir, ofrece perdón. Exacto. Hay, porque tenía que presentarse un sacrificio. ¿Sí? Esos pecados tienen perdón. Pero hay pecados que ni aún en la Torá se encuentra provisión. Por eso es que existía el apedreamiento y existían otras formas de aplicar la pena capital, que ya lo vamos a ver, si nos da el tiempo con el favor de nuestro Padre. A ver, por entrar al templo de Jerusalén en estado de impureza ritual, causa de muerte. Una persona, cuando ya construyen el templo, que vamos a hablar acerca del templo, vamos a estar hablando acerca del templo en Jerusalén, acerca del tercer templo, qué significa eso, qué es lo que prepara cuál es el evento profético que tenemos en mano y qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Porque siempre se ha como que estigmatizado la reconstrucción del tercer templo. No, todo lo contrario. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice en el libro de Hechos? Es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder que se cumpla realmente la restauración y las sendas antiguas, un elemento principal es el templo. ¿Y qué va a hacer nuestro Mesías cuando venga? Porque va a estar impuro a causa del antimesías. ¿Qué va a hacer nuestro Mesías cuando venga? Lo va a purificar. En comparación a las purificaciones que ya han existido, como se conmemora con nuestros hermanos judíos, como la fiesta de Hanukkah, que fue la purificación del templo. Todo esto tiene un trasfondo, todo esto tiene eventos proféticos que hay que tomar en cuenta. A ver, seguimos, amados. Por comer del sobrante de una ofrenda de paz, los 2 días permitidos. Esto tiene que ver con los sacrificios en el templo. No voy a nombrar quizás esos porque hoy en día, por las condiciones, obviamente no atañen. Pero esto sí es uno de los que voy a tocar para todos, amados aquí. No les puedo decirle a Jaime porque es café, pero les invito a este cafecito que preparó nuestra Juan Marbelli, muy sabroso, por cierto. A ver, por ofrecer un sacrificio en un lugar fuera del templo, no está permitido hacer ningún sacrificio fuera del templo en Jerusalén. Por eso, nosotros no comemos cordero en Pesaj para que no dé esa idea de que hemos hecho algún sacrificio, sobre todo entendiendo que nuestro Mesías Yahoshua es nuestro cordero. Hay hermanos y hermanas, si ustedes les invitan a celebrar el Pesaj y le dicen, hemos sacrificado cordero, porque la Torá dice que hay que sacrificar cordero, abstente de hacerlo. Porque cualquier sacrificio fuera del templo se es considerado idolatría. Y la idolatría es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Nos acercamos a la fiesta de Pesaj. Miren lo que consideran y lo que dice también la Torá. La Torá lo habla. Dice, por comer hametz en Pesaj. ¿Qué es hametz? ¿Qué significa hametz o himutz? A ver, amados ajín, ¿qué significa hametz o himutz? Rápido, ¿eh? Levadura. Levadura. Mi esposa acá presente dice leudado. La Lulu dice, o creo que fue la Jot Socorro, dice que levadura, correcto. Hametz o himutz es lo mismo, leudado o fermentado. ¿Qué dice? Por comer hametz en Pesaj, es decir, desde que comienza Pesaj hasta que termina la fiesta de los panes sin levadura, por comer leudado en la fiesta de los panes sin levadura, un israelita que coma leudado en el Hag HaMatzot, en la fiesta de los panes sin levadura, la Torá determina que debe de ser cortado.
Por eso es que antes de Pesaj, ¿qué hacemos? Limpiamos nuestras casas. Porque eso es un mandamiento también, ¿verdad que sí? Recuerden, si lo hacemos conscientemente, que el Eterno nos libre, lo aleno, una persona o ya un Bene Israel bajo pacto, así como nuestras Ajayot, que hoy hicieron, esas son nuevas criaturas, están bebecitas, están más pequeñas que mi bebé Rebeca. Ya están, son nuevecitas, son bebés hoy en día, son nuevas criaturas. Discúlpenme la expresión, como siempre decimos, están 0 kilómetros. Manténganse así, amadas Ajayot, en santidad, en santidad. Entonces, por eso es que nosotros en Pesaj se nos manda, desde que comienza Pesaj, toda la fiesta de los panes sin levadura, se nos manda que debemos limpiar nuestras casas. Y sobre todo limpiar nuestra vida de todo tipo de levadura, es decir, de todo tipo de pecado. Pero aquel israelita que bajo pacto, ya conociendo de manera voluntaria, consciente, come leudado, come hametz en Pesaj y en la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué dice la Torá? Karet. Pecado de muerte. ¿Bien? Esto es un pecado de muerte. Haber cortado de Israel. Otro pecado de muerte, por comer en Yom Kippur. Obviamente, amados Ajín, está corriendo una brisa. Obviamente tenemos también situaciones. Recuerden que esto no se aplica de manera mecánica. Mi Jodilda, no se me adelante. Ya vamos para allá, dice nuestra Jodilda, esos pecados de muerte tienen perdón de Yahoshua. Claro que sí, y para allá es donde vamos. Quiero que entendamos, pero hay muchas cosas que debemos entender. El trasfondo. Y como también ustedes que se han apelado, que han tomado, se han echado mano a los méritos de Yahoshua, nuestro Mesías, deben estar preparados para ayudar a todos cuanto podamos. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Todo pecado le es perdonado a los hombres. ¿Verdad que sí? ¿Lo dijo o no lo dijo? Ustedes imaginan, ahorita uno puede decir todo pecado, o antes uno decía, todo pecado le es perdonado a los hombres. Y uno decía, miren lo importante, pero hoy en día estamos entendiendo la importancia. Ustedes imaginan a los religiosos de ese tiempo, escuchándole decir a los hombres, a Yahoshua, nuestro Mesías, todo pecado le es perdonado a los hombres, y ellos dirían, la Torah no perdona la idolatría, la Torah no perdona esto, la Torah no perdona lo otro. ¿Cómo vienes a decir tú esto? Por eso es que a veces lo catalogaban de blasfemo. ¿Quién es este hombre para decir estas cosas? No necesariamente perdonar pecados, porque a él se le dio toda la autoridad. Dijo nuestro mismo Mesías, toda autoridad me ha dado ¿dónde? Tanto en el cielo como en la tierra. Él dijo, me la dieron. No que yo soy el todopoderoso como muchos argumentan. No, él dijo, me dieron esa autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad? El Padre. Nuestro Padre le dio esa autoridad. Pero decir, hasta los peshaín, los pecados de muerte, tienen perdón. ¿Cómo vas a decir tú eso? Por eso hay que tener a veces mucho cuidado cuando nosotros evaluamos o analizamos todas estas situaciones. Recuerden, hay situaciones de situaciones. Por comer en Yom Kippur, la Torá dice que pecado de muerte. ¿Fue abolida la ley? ¿Vino nuestro Mesías a quitar los mandamientos? No. Él vino a enseñarnos cómo cumplirlo. Porque si la Torá prohíbe comer en Yom Kippur, que es el día de ayuno, ¿verdad? De perdón del pueblo por las faltas inadvertidas. Por eso es que cuando se acerca Yom Kippur, ¿qué hacemos? No el pecado, por ejemplo, que el Eterno nos libre, que yo ofenda a mi hijo Wilfredo. Ese pecado no se perdona en Yom Kippur. No. Ese pecado no se me perdona a mí.
¿Por qué? Porque yo tengo que ir a pedirle perdón a mi hijo Wilfredo. Aleluya. Decirle, mi hijo Wilfredo, discúlpeme me dice el hijo Wilfredo que no me perdona, por hacerle tanto bullying Kadosh, por hacerle, no sé si entiende la expresión, por echarle tanta broma a mi hijo Wilfredo, por molestarle tanto. Entonces, ahí nosotros arreglamos nuestros asuntos. ¿Qué dijo nuestro Mashiach? Si tú vas a presentar una ofrenda y tienes algo en contra de tu hermano, ve y pide perdón. Y deja la ofrenda allí. Y cuando en esas instancias nuestro Mesías estaba hablando, no, hoy en día se entiende solamente de dinero. ¿Verdad que sí? Hoy en día solamente se entiende de dinero. Pero recordemos que cuando escuchamos la palabra ofrenda, no se refiere a dinero exclusivamente. Prioritariamente se refiere a sacrificio. ¿Sí? Se refiere a ofrenda vegetal también, a productos agrícolas. Es decir, que si vas a presentar una ofrenda de expiación y tienes un problema con tu hermano, ve y arregla ese problema con tu hermano antes de presentar. Ve, haz lo posible. Si tu hermano no te perdona, como le diría nuestro padre el profeta Ezequiel, has librado tu cabeza. Ya hiciste su parte, correcto. Y aún nuestro Mesías dio varios tips, ¿no? Llama a 2 testigos, si no, preséntalo ante la congregación. Si no, no gaste más tu fuerza. Tómalo como un gentil, tómalo como un publicano, alguien que no entiende lo que es la Torá. ¿Verdad? Pero recuerden, no todos los mandamientos debemos aplicarlos de manera mecánica. Por eso, si la Torá prohíbe comer en Yom Kippur, yo no le puedo aplicar ese mandamiento de manera mecánica a una persona que tiene un problema o está enfermo, a una persona de mayor edad, a un bebé. Yo no puedo colocar a pasar ayuno, hambre a un bebé, que a mi princesa no le puedo hacer. ¿Verdad que sí? En Shabbat está prohibido cocinar, pero a los niños, a los recién nacidos, hay que prepararles su alimento recién hechecito, ¿verdad que sí? Entonces, encendemos la estufa, a los enfermos también, ¿sí? Por ejemplo, mi ajo Marbeli, que nuestro ajo es Jesús, ya gracias al Eterno está mucho mejor y confiamos en nuestro Padre de que le va a dar mucha más sanidad. Si ha estado malito y necesita comer su alimento recién hecho, se le prende la estufa en Shabbat o en cualquier día, por más sagrado que sea, como Shabbat o Yom Kippur, se enciende el fuego, se cocina, se le da su comidita calientita, porque por encima de estos mandamientos está la vida. ¿Sí? Vamos entendiendo esta parte, pero pudiendo hacerlo, es decir, una persona que esté saludable, una persona que esté en sus 4 sentidos, sus 5 sentidos, perdón, y puede hacerlo y no lo hace, ¿qué sucede? Y no lo hace por rebeldía, porque ahora si estamos bajo pacto, no es opcional hacerlo. Por eso, si tú conoces a un hermano, escuche muy bien esta advertencia y esta exhortación. Si tú conoces a un hermano, a una hermana que haya hecho la inmersión en el nombre de Yahoshua y tú lo ves que está violando Shabbat, tú lo ves que se está presentando o que va a hacer o que se acerca la cena memorial de Pesaj y no se está preparando para ello, es más, no tiene intenciones de hacerlo, tú tienes una responsabilidad. ¿Por qué? No por meterte en la vida de él. No por meterte en la vida de él o de ella, sino por amor a él o a ella. Ve y dile, amado hermano, amada hermana, tú bajaste a las aguas, ¿verdad? No es por meterse en la vida de nuestros hermanos, pero sí por amor a ellos. Decirle, amado hermano, tú bajaste las aguas, sí, tú entraste en una relación de pacto. Si tú nos haces esto, tú incurres incluso en un pecado de muerte. Debes tener mucho cuidado porque con esto no se juega. Por eso, amados ajines, que esto no es opcional. Esto no es cuando yo quiero, si yo pudiendo hacerlo no lo hago, aun si quiero o no quiero, entonces lamentablemente puedo estar incurriendo en una falta muy grave delante de los ojos del Eterno y puedo estar menospreciando el sacrificio del Mesías.
Amado Moshiach, le cedo el micrófono para comentarios pertinentes. Bueno, uno de los listados que usted mencionó, hermano, de los pecados de muerte, están descritos en la Torá, en el libro de Guayicrá, Levítico capítulo 18. Ahí los pueden citar. Están todos las prácticas que hacía los pueblos de Canaán, o sea, de la región de Canaán, de las cuales el Todopoderoso en su tiempo determinado, por medio de Israel, iba a sacar a todos esos pueblos por las prácticas que ellos realizaban. Entonces, asimismo también el Todopoderoso en su Torá, en su instrucción a Israel, les dice que no tomen las prácticas de aquellos pueblos. Por ende, nosotros tenemos que estar claros con ello, ¿verdad? Para poder identificarlo en lo que se hace en este tiempo también, en el cual muchas formas de pensamiento y también aprobaciones gubernamentales están aprobando cierto tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces hay que estar claro con ello y saber también cómo poder afrontarlo, ¿no? A enfrentarlo y resistir a ese tipo de prácticas. Ahí es donde vamos a tener la diferencia, ¿verdad?, entre los pueblos y la Torá bendita de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es, mi Aj. Muchas gracias por esos comentarios, amado Aj. Así es, y por eso es muy importante, amados hermanos, cuando entendemos la Torá, nosotros vamos a entender mejor las enseñanzas de Mashiach. Otro pecado de muerte, fabricar aceite de unción sagrado sin autorización. No se puede mezclar la fórmula que se usaba en el templo para ungir a los sacerdotes. Está prohibido. No se puede. Fabricar aceite de unción por imitación, eso está prohibido, amados ajín. En la Torá, eso es una exigencia de la Torá. Estamos nombrando solamente varios pecados de muerte. Por no santificar Pesaj, por no asistir, por no santificar lo que es la cena memorial del Pesaj. Un pecado de muerte, amados. Por eso es la urgencia, por eso es la preocupación. Hermanos y las hermanas, ¿van a hacer su inmersión o hacen la inmersión? Esto no es un juego. Esto es relación de pacto. Entre otros, amados ajín, entre otros pecados de muerte, idolatría, homosexualidad, asesinato y todo lo que se haga a sabiendas, lo que está haciendo perdió su parte en el mundo por venir. La persona que haga esto premeditadamente es reo de exterminio. Incluso sobre muchos hermanos que lamentablemente piensan de la siguiente manera: peco y después me arrepiento. Ya han maquinado en su mente hacer o cometer el pecado y después me arrepiento. O no sé si ustedes han escuchado a muchos que dicen, bueno, cuando ya se acerque todo, cuando me arrepiento. ¿No lo han escuchado? O en el último momento uno se arrepiente. O han escuchado los que dicen, no, es que cualquier persona, por más pecador que sea, si se arrepiente en el último momento, pues es salvo. Entonces muchos dicen, yo me voy a arrepentir mejor en el último momento. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? Sí, señor. ¿Y eso es qué? Eso es está acarreando, porque violación, está colocando sobre su cabeza más ira. Recuerden que viene el día de la ira de Adonai Yahweh. Permíteme un momento, mi estimada Jorge. Recuerden que está el día de la ira de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué sucede? Cuando viene el día de la ira, esas personas que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y pensaron, yo peco y después me voy a estar arrepintiendo. ¿Sí? Peco y después me arrepiento. ¿Qué sucede con esas personas? Cuando, no, me estoy arrepintiendo ahorita. No, ya va. Eso no es así. Si las personas se arrepienten ahorita, dicen,
Estoy pecando, no voy a esperar a último momento. Y bendito sea el Eterno, amados. Aleluya. Bendito sea el Eterno por la vida de los hermanos, de las hermanas, por ti, amado hermano, por mis hermanos que están ahorita conectados, mi ajot Leda, la ajot Irelis, mi ajot Mari Santos López, la ajot Yanixa, la ajot Magdalena, todos los hermanos aquí en Sala Zoom y todos los hermanos que están viendo en este momento, o que van a ver posteriormente esta enseñanza, que no esperan al último momento, sino que dicen, por amor, porque yo valoro el sacrificio de nuestro Redentor, me arrepiento hoy, no al último momento. Eso le es contado como ganancia. ¿Por qué? Porque no estamos jugando al payaso. Porque no estamos haciendo lo malo, porque no somos hipócritas. Porque estamos buscando vivir una vida en santidad, agradecidos porque nuestro Padre es bueno y nos ha dado misericordia, nos ha tenido compasión y nos da la provisión que necesitamos. Y no esperamos, y no somos flojos, no somos perezosos, estudiamos cada Shabbat, nos preparamos con la palabra para entender y valorar la perfecta voluntad de nuestro Padre. Por eso aquel que dice, peco y después me arrepiento, es un hipócrita. Es una persona mediocre. Y discúlpenme si lo digo abiertamente. Pero si no se arrepiente ahorita, ya no se le va a contar para después su arrepentimiento. Porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hace. Es que después me arrepiento de corazón. No, te vas a arrepentir por miedo. Y el arrepentimiento, no por amor, no por valorar. ¿Se acuerdan del etíope? ¿Ustedes se acuerdan del etíope? Dice nuestra José Marbelis que sí, ella seguro estaba allí al lado o juntamente con el etíope. A ver, amados Sajín, ¿se acuerdan del etíope? A ver, Ajoya Nixa, ¿se acuerda del etíope? Dice nuestra José Lulú, amén. Estaban allí con la carreta, iban allí corriendo y el espíritu junto con Felipe los colocó allí al ladito. Disculpen el chiste, amados Sajín. ¿Qué hizo el etíope? El etíope estaba estudiando la palabra. Él estaba estudiando la escritura, ya había algo que lo estaba tocando. Y cuando se le habló de Mashiach, de su sacrificio, de que por la sinvergüenzura del etíope, por mi sinvergüenzura, por su sinvergüenzura, nuestro Mashiach tuvo que pagar a precio de sangre, ¿qué hizo el etíope? No, ya va, yo quiero ahora entrar en ese pacto, en esta nueva alianza. Quiero apelar a sus méritos. Yo quiero ser agradecido. ¿Y qué hizo? Aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide? ¿Qué impide de que yo haga la inmersión? Amado, primero no era cualquier persona, tenía conocimiento de la escritura. Y aparte era una persona que tenía al alcance la bendita palabra. Tener un rollo del profeta Isaías en ese momento no era como hoy que podemos tener hasta las Biblias completitas en cualquier idioma, en hebreo, en griego, en español, en inglés, gratis, allí en su teléfono, al alcance de un clic. No, tener un rollo de la escritura de cualquier profeta y de la Torá era una persona que tenía primero los recursos y aparte que era una persona estudiada y aparte dice la escritura que estaba dando ofrendas en el templo, es decir, que era un temeroso de Elohim y entendía hasta cierto punto el sacrificio de Mashiach. O cuando lo explicó Felipe y le habló del profeta Isaías y le pregunta al etíope, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de otro? Felipe empieza a explicarle. El espíritu de santidad de nuestro Padre lo colocó en el momento justo. ¿Para qué? Para que ahora Felipe le explicara el Sot, lo profundo de la escritura, de la Torah, a este varón con palabras entendibles. A ver, ¿quién se está preparando con la palabra? ¿Quién está estudiando la palabra? Amén. Dice la Jod Marbeli, dice la Wilfredo, la Jod Marta se está estudiando. Amén. El Will está estudiando. Amén. Todos estamos estudiando la palabra allá en casita. Nos estamos preparando para estudiar la palabra, estudiando la palabra para explicarles a tantos hermanos confundidos con las religiones. Amén. Tenemos el mismo trabajo de Felipe. Explicarle la escritura no con emocionalismos, no con cosas inventadas, sino con propiedad, con evidencias, con entendimiento que ofrece el Espíritu de Santidad, con revelación de lo alto, para que las personas puedan entender. Mira, Roberto,
Así es, dice el hermano Roberto, amén, claro que sí, estamos estudiando. Por eso, amados, el que dice peco y después me arrepiento, como dicen por ahí en la calle, ¿no? Domingo de pecado, lunes de confesión, creo que es, ¿no? Como dice por ahí en la tradición religiosa, domingo de pecado, lunes de confesión, ¿no? Era creo que sábado de pecado y lunes y domingo de confesión, algo así. O, o como está la tradición aquí panameña, ¿no? Se van unos días antes a carnavales, hacen y deshacen y después a los días van a la iglesia a colocarse la miércoles de ceniza, ¿no? Y ya con eso, todo eso es hipocresía, mis amados. Todo eso es mediocridad. La gente que no entiende la escritura y que no valora el sacrificio de nuestro Mesías, sino que siguen, que creen de manera cultural y tradicional, no con arrepentimiento, no por búsqueda del Creador, se están perdiendo de la salvación. Todavía andan en sus pecados, y no cualquier pecado, sino pecados de muerte. No cualquier pecado que puede ser perdonado, no, sino por medio de pecados de muerte, que en cualquier momento, si no se arrepienten a tiempo, en esta vida o en el mundo venidero, caret, van a ser cortados y de la manera más terrible posible. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra. Recordemos que incluso que todo pecado, amado, todo pecado hecho con premeditación no tiene perdón. No tiene perdón en la Torá. Esos pecados de muerte hechos con premeditación de manera voluntaria no tienen perdón en la Torá. Hay un sabio que se conoce como Maimónides, es un sabio de nuestros hermanos judíos. Y miren, este era un sabio, una luminaria, que aprendemos mucho de él. Dice lo siguiente, él explicaba, dice, una persona que cometía pecados de muerte, una de las consecuencias es que morirá de una manera cruel antes de los 70 años. Incluso este podía evidenciarse en la muerte prematura de un hijo o de una hija, es decir, que el pecado de muerte alcanzaba también a sus hijos. Y en este comentario que hace, dice este sabio que puede afectar el alma del transgresor, impidiendo la entrada al mundo venidero, y que estas personas a lo largo de la vida quizás no puedan sufrir aparentemente ninguna forma de castigo. Las cosas le pueden ir bien, viven muchos años, pero algo terrible espera por ellos. No entrarán en el mundo por venir, no entrarán en la edad mesiánica. Una persona que cometa pecados de muerte, aún los gentiles, que se les habla y no escuchan, esas personas, puede que ellos no lleguen ni siquiera a los 70 años, según el pensamiento de este sabio, a la cual el Espíritu de Santidad también hablaba y habló muchas veces a través de él. Y es un sabio de nuestra era, un sabio judío. Y que incluso estas personas pueden acarrear pecados de muerte que pueden traspasar a sus hijos, que pueden llevar a sus hijos a una muerte, a una desgracia, a morir jóvenes. ¿Por qué? Porque en este caso el pecado de los hijos lo acarrea, el pecado de los padres lo acarrean los hijos. Por ejemplo, el asesinato. El asesinato es un pecado de muerte, pero no todos los asesinatos eran pecados de muerte. ¿Por qué? Porque no había premeditación o alevosía. Amados, hay un mundo de interpretación bíblica que nosotros debemos entender. Nosotros vamos a entender cada vez más lo que significa la sangre de Mashiach, lo que significa la sangre del Cordero, cuál es la importancia y por qué a nosotros se nos tienen que abrir no los ojos religiosos, sino los ojos espirituales, el entendimiento para poder entender realmente el valor de la sangre del Mesías. Pero para poder entender el valor de la sangre del Mesías, también debemos entender el trasfondo de la revelación de qué es lo que tiene esa capacidad de limpiar esa sangre y de no utilizarla, como ya hemos explicado, como amuletos, como se hace en la religión, que para todo es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo y la sangre de Cristo.
que lo utilizan como, lo hemos hablado, como un mantra, como algo, como restándole un valor que tiene la sangre bendita de nuestro Maestro. Por eso, amados hermanos, vamos a ver cosas muy importantes en este tema. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasó con el rey David? ¿El rey David cometió pecado? ¿Qué tipo de pecado cometió? ¿Cuál fue el pecado que cometió? A ver, amados aquí, ¿cuál fue el pecado que cometió el rey David? ¿Qué pecado cometió? Dice nuestro Wilfredo, fornicación. ¿Qué otro pecado? Adulterio. Mi esposa por el gritó adulterio, la Wilfredo también dijo adulterio. ¿Qué pecado cometió el rey David? Adulterio. ¿Es pecado? ¿Es un pecado de Peshaín? ¿Es un pecado de muerte el adulterio? Claro que es un pecado de muerte. David presentó sacrificios para perdonar ese pecado. ¿Hay provisión en la Torá para perdonar el adulterio? ¿Sí o no? Mira lo que dice nuestra Jot Elisheva. Mira lo que dice nuestra Jot Elisheva. Cometió adulterio y asesinato con premeditación y alevosía. El rey David cometió ¿cuántos pecados de muerte? Así es, dice nuestra Jot Leticia, asesinato, adulterio. También la Jot Gloria dice codicia. Pero cometió 2 pecados de muerte. 2 peshaim. 2 pecados de muerte. Adulterio. ¿Y cuál más? Asesinato. Porque vio. Y miren cómo lo hizo con maldad. Porque no, ya va, no lo coloquemos de una manera bonita. Cosas. Vamos a colocarlo como son las cosas. Él pecó de una manera cruel, porque codició a una mujer que no era suya. Albergó ese pensamiento, la mandó a llamar, se acostó con ella, después manda a llamar a su esposo, porque él estaba de ocioso. Él era el rey y estaba allí mientras sus soldados estaban en la guerra. Él estaba de ocioso en el palacio. Hay un comentario que siempre me gustó, que decía, mente ociosa, taller del Satán. Y es verdad. Una persona que deja su mente en ociosidades todo el tiempo, ¿qué va a suceder? Va a dar cabida a que el Satán. Por eso, amados, nosotros, si no estamos haciendo, que los Bene Israel somos trabajadores, ¿verdad? Tanto las mujeres como los varones somos personas esforzadas, valientes, trabajadores. Y si no estamos trabajando, estamos estudiando. Y si no estamos estudiando, estamos compartiendo con nuestra familia. Pero siempre buscamos mantener nuestra mente bien ocupadita. Porque mente ociosa, taller del Satán. ¿Y qué hizo el rey David? Codició a una mujer. La codició en su corazón. Una mujer casada. Adulteró con ella. Después, con maldad, llama a su esposo. Trata de hacerle que vaya y se acueste con ella para después imputarle el hijo a él cuando era de él. Ocultar el adulterio. Después, ¿qué hizo? Al ver que este varón era un varón de honor. Era una persona, era un sadik. Urías era un justo. El rey David no asesinó a cualquier varón. Un hombre leal, un hombre con honor, un hombre fiel. Es decir, el rey David mató, asesinó a una persona justa, a un hombre del Eterno, a una persona con los pies bien parados, con determinación de agradar a nuestro Padre incluso. ¿Me está preguntando del rey David o de Urías? Del rey David. Por eso, ¿cómo nosotros, lo que dice la Jot, cómo nosotros encapsulamos, cómo nosotros llegamos a cotejar el hecho de que el rey David pecó de esta manera tan cruel, porque después confabula, quizás con su general, para que lo asesinen, para que lo maten.
¿Y qué hizo? Porque sucedió que lo mandó a colocar al frente para que lo asesinaran. Él quizás no lo mató, no estuvo con el cuchillo allí o la espada, pero todo confabuló de tal manera para que él fuese asesinado. ¿Cómo nosotros comparamos o cómo nosotros encapsulamos esa situación con después de escuchar decir de la boca de nuestro Padre que el rey David es conforme a su corazón? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con estas dos situaciones? ¿Presentó el rey David sacrificios por el pecado de adulterio y de asesinato? ¿Qué hizo el rey David? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso lo vamos a estar estudiando, amados Sajín, en la siguiente clase, porque aquí hay algo muy, muy importante. Aquí hay algo que incluso tiene que ver con Mashiach, con la sangre del Mesías. ¿Estaba nuestro Mesías? ¿Eso fue antes o después del Mesías? Toda esta situación. Antes del Mesías. Entonces, ¿cómo que tiene que ver esto con el Mesías? ¿Cómo puede tener la importancia de la sangre del Mesías esta situación con el rey David? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, amados hermanos. Por eso, no se pierdan las enseñanzas, amados Sajín, sobre todo que nos acercamos a un memorial tan importante. Y si no han visto las dos enseñanzas anteriores, yo les invito a que ustedes vayan, a que ustedes se preparen. Recuerden, dice nuestra gloria, hizo Teshuvah, pero ya va, amados. Incluso hubo personas que cometieron pecado de adulterio, que hicieron Teshuvah, pero que no se les perdonó el pecado de adulterio, porque la Torá, ¿qué determina para el pecado de adulterio? Muerte. ¿Qué determina así se arrepienta? Dijo Shaul, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Verdad que sí? La letra de la Torá, ¿qué dice? Muerte. Y él cometió no un pecado de muerte, cometió dos. ¿Qué tiene que ver la sangre de Mashiach con todos estos varones que vinieron antes de que nuestro Mesías viniera en carne? ¿Qué tiene que ver la sangre de Mashiach? Esto y más, amados Sajín, lo vamos a estar estudiando en las próximas clases. Pero por favor, amados, recordemos que cada uno de nosotros tenemos una tarea muy importante. Tenemos que hacer Teshuvah. Debemos, por favor, amados, debemos estar estudiando la palabra de nuestro Padre, no tener una mente ociosa. Debemos escudriñar y entender el valor, porque a veces nosotros actuamos de manera emocional, pero cuando nos alejamos quizás del grupo, cuando nos alejamos de la congregación, entonces ahí quizás nos enfriamos porque la emoción quizás se apagó un poco. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, discernimos la palabra y recibimos revelación de lo alto y entendemos la importancia de la palabra, entonces nosotros podemos estar más firmes a través de ella. ¿Y qué va a hacer? Así estemos solitos, vamos a empezar a valorar y a recordar que nuestro Padre es amor, es justicia, es misericordia. Pero cuidado, amados Sajín, también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. Por último, amados hermanos, le voy a invitar a nuestro amo Shia que me lea, por favor, Hebreos 10 del 28 al 30. Amado amo Shia, por favor, ¿me puede leer? Hebreos 10 del 28 al 30. 28 al 30, dice así. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Amén. Amén. Amén, amados Sajín. Miren este pasaje tan importante, que ya lo hemos citado en varias ocasiones. Por eso, amados hermanos, una de las premisas que nosotros debemos tener, primero es nosotros hacer Teshuvah. Santidad, amados Sajín, santidad. Amados, aquí habemos pocos reunidos el día de hoy. Hay muchos hermanos que a veces por la flojera, por la pereza, ¿verdad? A veces por situaciones diferentes, a veces cuando vienen estos eventos tan importantes y trascendentales en nuestra vida, nos dejamos agobiar
por las situaciones, por los problemas, por todo lo que a veces el mundo levanta para entorpecer el camino de la santidad de una persona. Pero ¿qué sucede? Nosotros debemos seguir adelante. Pueden caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu otro lado, pero más a ti no llegarán. Pero ese más a ti no llegarán tiene que ver con tu firmeza, tiene que ver con tu determinación de hacer lo bueno, de prepararte en la palabra y de ayudar a otros a que reconozcan su vida, su estado. Primero reconocer nosotros en cómo estamos, cómo está nuestra vida, vivir en santidad, y a través de esa santidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Alumbrar a otros. Dice nuestra Gloria, un adelanto, please, un adelanto. Amados, tenemos un camino por seguir y debemos ser hombres y mujeres valientes, que así se levante incluso hasta nuestro mismo pueblo. Nosotros debemos saber que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, con todo y eso, Yahweh nos recogerá. ¿Quién cree eso? Yo lo creo. Si tú lo crees, Amén. no veas si alguien te sigue, si alguien está escuchándote, así sea uno, amado Sajín, que escuche la palabra, esa persona, el Eterno va a hacer algo con esa persona. Porque nosotros estamos determinados. No te preocupes por tu familia si no cree ahorita. Preocúpate tú por vivir en santidad, por dar testimonio, por ser una persona llena de amor, de cariño, de perseverancia, que haya en ti los frutos del Espíritu. Y de esa manera la gente va a decir, yo veo que tú eres sincero, que tú eres sincera, porque tú guardas la santidad, porque lo que predicas lo vives, porque no eres hipócrita. Y de esa manera, amados, a veces nos callamos la boca, pero que sea nuestro testimonio hablando. Por eso, si los demás no quieren reunirse cuando hay una convocación a celebrar la fiesta de nuestro Padre, no te preocupes, ve tú. Si los demás no escuchan la palabra, no te preocupes, sigue predicando. Si se levantan, mire, amados, si se levanta oposición porque vas a hacer algo para el Padre, vas a bajar a las aguas, vas a hacer algo para agradar y el honor de nuestro Padre Celestial, no te preocupes si hay levantamientos, hazlo tú. Que tu corazón esté determinado a agradar a nuestro Padre, porque estás apelando a la sangre bendita de nuestro Mesías, a sus méritos, para alcanzar el honor a nuestro Padre. Por eso, amados Sajín, la invitación es a que nos preparemos en santidad, a que la Kedusha, la santidad, sea el estandarte que debe haber en nuestra vida, que estudiemos la palabra y que la vivamos, no para llenarnos solamente nuestra mente con conocimiento, sino para entender qué es lo bueno, lo puro y lo perfecto, lo agradable delante de los ojos de nuestro Padre. Y de esa manera, amados Sajín, podemos ser ejemplo realmente de que ahora vive el Mesías, vive Mashiach en mí, ya no vivo yo. Amados, recuerden que este ministerio de Yeshua Metzudat, fortaleza de salvación, no significa que la congregación sea una fortaleza de salvación, no, sino que aquí predicamos el honor al nombre de Yahweh Sebaot, el nombre de nuestro Padre, y exaltamos, honramos el nombre de nuestro Mesías Yahoshua y sus méritos. Esa es nuestra fortaleza de salvación. Y tiene la determinación de seguir llevando la palabra. Si tú estás de acuerdo con esta causa, te invitamos, amados hermanos, a que no dejes de orar por nosotros, a que no dejes de pedir a nuestro Padre que está en el cielo por este ministerio, que está encargado no solamente de llevar la palabra, sino también de buscar ayudar a todos cuanto podamos. Y es importante tus oraciones, pero también no solamente tus oraciones, tus contribuciones, tus ofrendas voluntarias, porque hay muchos ministerios que también necesitan para llevar la palabra, ministerios que se están afirmando, que están determinados a llevar la palabra y que también estamos abocados a ayudarlos. Personas, hermanos y hermanas que también están en necesidad, amigos, familiares, personas que tienen necesidad. Por eso, si tienes a bien contribuir con nuestra causa de manera de diezmos voluntarios, ofrendas, contribuciones, comunícate con nosotros y te daremos la información para hacerlo. Que el Eterno, que es bueno, les asista y que les conceda una semana de mucha brajá, de mucha bendición.
Amados, hasta aquí la enseñanza de esta tarde de Shabbat, que ya está culminando. Y como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.